Político de Jalisco y del país. Vamos a abrir con una entrevista este lunes, con el fiscal anticorrupción de Jalisco, Gerardo de la Cruz Tobar. ¿Por qué vamos a hablar con Gerardo de la Cruz Tobar? Bueno, ayer se vinculó a proceso a Luis Octavio Cotero. Él fue titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuando aquel escándalo de los cadáveres en tráileres que circularon y deambularon durante, al parecer, 2 o 3 días en la ciudad, y que al final descubrimos, después de que esto se convirtió en un escándalo, que Ciencias Forenses resguardaba 322 cadáveres sin identificar en estas morgues itinerantes, que eran unas especies de, unos tráileres con capacidad para enfriar, unas especies de refrigeradores. Y bueno, a 3 años, estaba checando las fechas, justo el 15 de septiembre de 2018 fue removido de su cargo Luis Octavio Cotero, y ayer domingo 19 de septiembre de 2021 fue vinculado a proceso, aunque va a enfrentar su acusación en libertad. Vamos a platicar con el fiscal anticorrupción sobre este tema. Yo me pregunto, 3 años no es mucho tiempo. No ha pasado demasiado tiempo, 3 años, y apenas está la vinculación a proceso. ¿Por qué? Y la otra, va a seguir su proceso en libertad. Esto significa que nada más tiene que ir a firmar ante el juez cada 15 días y no puede salir del estado. Me pregunto si es una buena señal de que habrá una sanción ejemplar sobre este caso, este escándalo que llegó a las portadas internacionales y que pues conmovió y sacudió a la sociedad jalisciense. Bueno, también vamos a platicar hoy con Pedro Kumamoto sobre los avances de las mesas de negociación y asignación de recursos para los partidos políticos. Partidos políticos y gobierno del estado y diputados han estado reuniendo para definir cuánto le van a dar a cada instituto político el próximo año. Esto es parte de lo que vamos a platicar con Pedro Kumamoto. Él tiene una propuesta y ha sido pues un tema polémico porque originalmente el Instituto Electoral había dicho que se iba a repartir una bolsa millonaria fuera de toda proporción. Las negociaciones ahí están sobre la mesa, cuánto se le debe dar a cada partido político, y como todos los lunes también vamos a reseñar con Carlos López de Alba Malestar Global de Noam Chomsky. Es el libro que vamos a regalar el día de hoy y que te puedes llevar simplemente con enviar una imagen de tu pantalla en donde nos sigues en redes sociales, en las redes sociales de Zona 3 o en mis redes sociales @JNLomelí, y lo envías al 33 18 80 76 41, y al final del programa, después de la reseña, te puedes llevar Malestar Global de Noam Chomsky. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. Gracias por comenzar la semana en Cara a Cara, y pues comenzamos este espacio de información, análisis y debate. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. La acumulación de cuerpos en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene una lógica, como ya lo he dicho, de negligencia, indolencia y falta de coordinación y nula capacidad de gestión. Bueno, ahí escuchamos en 2018 entonces al finado gobernador Aristóteles Sandoval sobre este escándalo. Y a ver, lo último que se ha dado a conocer es que ayer el juez 15º de Control y Oralidad determinó vincular a proceso por el delito, ojo en esto, por el delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de las víctimas a Luis Octavio Cotero, quien fue director de Ciencias Forenses. El juez lo vinculó a proceso, que señala que el delito de abuso de autoridad lo comete cualquier funcionario cuando ejecute, estoy citando, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política y por el Estado de Jalisco. También el juez determinó que habrá medidas cautelares, que se vincula a proceso a Luis Octavio Cotero, debe presentarse cada 15 días a firmar ahí en Puente Grande, y tiene prohibido salir del estado sin una autorización judicial.
Estas dos medidas van a ser vigentes durante un año. En 2 meses se cierra la investigación. Tiene 2 meses para complementar la investigación, la Fiscalía. Y bueno, cabe recordar que el 16 de septiembre, hace unos días también, fue vinculado a proceso Eduardo Mota. Él era el director de Servicio Médico Forense del CEMEFO, también por el mismo delito de abuso de autoridad. Ojo con este delito, abuso de autoridad. Le agradezco mucho al fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar que nos acompañe en Cara a Cara. Muy buenos días, fiscal. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenos días, con el gusto de platicar contigo y con el auditorio y desde luego pues dispuestos a aclarar las dudas sobre todo esos dos primeros planteamientos con las que vamos presenta la entrevista. ¿Por qué tanto tiempo y qué podemos esperar? Podemos esperar que tengamos algo de justicia en este caso. Claro, fiscal, pues si quiere comenzamos con eso. Digo, a mí lo primero que me llamó la atención fue que a 3 años de lo que ocurrió, apenas están estas 2 vinculaciones a proceso. Digo, es mejor que nada, desde luego. No, y la otra... Hay más. ¿Hay más? Bueno, actualícenos, fiscal, para saber en qué van las sanciones y las investigaciones sobre este caso, fiscal. De entrada, déjenme comentar que efectivamente estamos a 3 años de que ocurre el tema de que se pasean esos trailers y que sale a la luz las cosas, que estaban pasando en ciencias forenses, la situación tan lamentable que se vivía en ciencias forenses, que en gran medida, y desde luego le concedo las razones respecto a su ex titular, en gran medida se debía a la falta de personal, a la falta de presupuesto, pero también a desórdenes administrativos. Cuando lo que surge es primero el que se pasean estos cuerpos en 2 trailers. Uno específicamente es el que estamos presentando ante el juez, un trailer con 273 cuerpos. Sí. Ahora, esto surge de manera internacional y viene primero una investigación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me refiero hace 3 años empezó la investigación en el ámbito de derechos humanos. Derechos Humanos concluye con su investigación con una recomendación diciendo que en Jalisco se vulneraron derechos fundamentales de las personas muertas, que no obstante que sean muertos, conservan su dignidad, y recomienda que se haga una investigación y que se presente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Viene la denuncia presentada por el fiscal de Derechos Humanos en esa época, el doctor Dantearo. Me refiero, ahí ya fueron unos meses, no fue inmediatamente que ocurre el tema de que se transportan los cuerpos. Sí. Cuando llega con nosotros empezamos a investigar en diversas líneas de investigación. Una tenía que ver con el por qué se contrató ese tráiler, que en realidad en su momento se pudo constatar que fueron 2, solamente uno se aseguró con cuerpos, que por qué se contrataron esos tráilers si el contrato de ese tráiler era un contrato que se operó de acuerdo a la ley y si se pagó de una manera adecuada. Esa es una línea de investigación. La otra línea de investigación tenía que ver con el hecho específico de haber paseado los cuerpos, y una tercera línea de investigación tiene que ver con un mal manejo de indicios al interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí. Entonces son diversas carpetas de investigación que cada una ha ido teniendo su fin, en diversos momentos. La primera que se llevó a vincular fue la que tiene que ver con los contratos. Con el contrato identificamos a la persona que operó de una manera inadecuada el contrato, y que pagó de una manera incorrecta y se presentó una formulación de imputación, se le vinculó y concluimos el procedimiento. Tenemos una sentencia que se emitió hace cercano a 10 días, entre 1 semana y 10 días. No, en este momento estoy fuera de la oficina y no tengo el documento en la mano como para decir la fecha exacta, pero hace 10 días que tuvimos una sentencia en contra de una persona por haber llevado a cabo ese contrato de manera incorrecta. Se le condenó a 1 año 4 meses de prisión y a 6 años y meses de inhabilitación en el servicio público. En este momento estamos en la etapa procesal en la que debe causar estado, me refiero. Sí. Ahí está el momento todavía para presentar apelación en contra de esa sentencia, por eso no la anuncio ya como una sentencia ejecutoriada, pero sí como una sentencia dictada, con un asunto ya terminado hasta la etapa de sentencia. Fue, me imagino, un funcionario o funcionaria, digamos, de rango medio bajo. Administración General. La administración fue quien estaba a cargo de la Administración General de la Fiscalía General del Estado, que era quien estaba facultada para hacer
ese contrato. Fiscal, y sobre los alcances, es decir, dos cosas. ¿Cuál es la omisión concreta de que tipifica o que puede configurar el delito de abuso de autoridad de Luis Ok. Octavio Cotero? Y la otra es, El- ¿qué podemos esperar o qué buscan sí, ustedes? claro, desde ¿El luego. máximo de prisión de 5 años o qué es lo que buscan ustedes? No, no, aquí vamos, si me permites nada más, quiero establecer el por qué estamos en 3 años. No Ujú. quiere decir que nos hayamos tardado 3 años en integrar una carpeta de investigación en etapa inicial, claro que no. Primero fueron meses que estuvo a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, viene nuestra investigación, se atraviesa la pandemia con 4 meses de juzgados cerrados, pero no obstante eso, nosotros esta investigación la presentamos ante el juez el año pasado. Sí, Fue en octubre del año pasado, es decir, estamos a 11 meses de que citamos a los dos que tenemos ahora vinculados en la Fiscalía, comparecieron con sus abogados, les entregamos las actuaciones, es decir, desde hace 11 meses sí, ya estamos en condiciones de ejercer la acción penal en contra de ellos, y lo hicimos precisamente el año pasado después de la lectura de derechos. Sin embargo, ha habido diferimientos en la audiencia, ha habido señaladas las fechas, ¿eh? Una de ellas fue, diferida, derivada precisamente por la defensa de quien ayer se vinculó, porque acreditaron que tenía un problema de salud, y otro diferimiento estuvo a cargo claro. del otro imputado. Entonces, esos 11 meses han sido diferimientos que no son a cargo de la Fiscalía. La Fiscalía desde el año pasado presentó la solicitud de vinculación, la solicitud de audiencia. Claro. Finalmente llega la audiencia este lunes de la semana pasada y se discute desde luego ante el juez y se decide vincularlos. ¿Por qué? Porque consideramos que a tal como leíste el artículo del Código Penal que prevé el abuso de autoridad de la fracción cuarta, Sí, tal como lo leíste, consideramos que existen datos de prueba suficientes para establecer que los dos autorizaron que se llevara a cabo un acto que vulnera derechos protegidos por la Constitución. ¿Qué derechos nos referimos? El derecho a la dignidad, el derecho a un trato humano, no obstante que seas una persona que ya murió. Una persona que muere no es una cosa, no se convierte en un objeto, sigue siendo una persona pero ya muerta, aunque conserva la dignidad. Y esa dignidad no se le respeta cuando se le trata como un objeto y se le traslada a una bodega y después se le saca de la bodega y se le pone a deambular. Entonces ya fueron 2 semanas que anduvieron deambulando de un lugar a otro, vale. hasta terminar enfangados en un terreno donde se quedó atascado el trailer que los llevaba. Eso no es un trato digno para personas que han muerto. Fiscal, ¿quién al final ordena meter a los cadáveres allí pues que deambulen por la ciudad? Es decir, ¿fue la Fiscalía o fue Los el cadáveres, Instituto Ciencias Forenses? existe un contrato que se ha hecho referencia a él, obviamente por la defensa. Existe un contrato donde se establece claramente que debido a que no caben los cuerpos, y es cierto, los cuerpos ni cabían en ese momento ni caben en este momento, que como no caben los cuerpos ya en los espacios que están destinados para ellos, se decide contratar cajas refrigeradas ¿Quién la para contrata? conservarlos, y los contrata la Fiscalía del Estado. Ujú. Los contrata la Fiscalía del Estado. Y el resguardo le corresponde al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El Sí. destino final de los cuerpos no. Quien podría decidir cuándo entregar y cuándo no entregar un cuerpo es la Fiscalía. Claro. Únicamente el resguardo es el que tenía Ciencias Forenses, y es precisamente en el ámbito de Ciencias Forenses donde se decide sacar a los cuerpos. Derivado de que desafortunadamente los cuerpos seguían descomponiéndose, porque las cajas que se contrataron no es una caja congeladora, es una caja refrigerada, una caja refrigerante que te sirve para llevar verdura de una ciudad a otra o de un Válgame. estado a otro, pero no es una congeladora. No impedía ni retrasaba la descomposición de los cuerpos. Entonces, debido precisamente al ambiente que generaba maloliente la descomposición de los cuerpos, es que se decide sacarlos de ahí, Claro. pero cuando no tendrían que haberse sacado. Ahora, fiscal, leí ahí en el código que la sanción máxima es de 1 a 5 años de prisión Sí. por abuso de autoridad cuando no hay dinero o un monto económico de Sí, por medio. efectivamente. ¿Correcto? ¿Ustedes cuánto van a solicitar de castigo para Cotero? Depende de muchos factores, vaya. El tema qué sanción se establece es algo que le corresponde al juez individualizar. Nosotros desde luego que aportaremos datos y la defensa aportará datos. A mí me queda claro que ninguno de los dos que están vinculados son personas que impliquen un grado de culpabilidad o de
o de peligrosidad que amerite que se queden en la cárcel. Por eso es que no pedimos prisión preventiva. Por eso es que enfrentarán su proceso en libertad. Sí. Y siendo un delito que no es de prisión preventiva oficiosa, existen muchos beneficios que aún dictada la sentencia ellos pueden tener. Me refiero, si vamos a partir de una pena media son 3 años. Esa sería Sí. la media. En realidad ellos pudieran tener la mínima, pudieran tener 1 año, pero no obstante que les pongas 3 años, de cualquier manera tienen derecho a beneficios que les permitirían purgar eventualmente la condena en libertad. ¿La Fiscalía Anticorrupción pedirá cárcel para ellos dos o no? Lo pediríamos si llegamos a juicio. Lo pediríamos y lo vamos a pedir desde luego si llegamos a juicio. ¿Y por qué digo si llegamos a juicio? Porque al menos el otro vinculado, en cuanto se le vinculó, inmediatamente solicitó una forma anticipada de conclusión, que es la suspensión condicional del proceso. No se la aceptó el juez en ese momento porque no están todavía establecidas las condiciones para discutir la suspensión. Claro Pero es una salida que tiene también la defensa, ¿eh? Que entiendo eso de suspensión condicional del proceso para nosotros los mortales que no somos abogados, pues es como la reparación del daño, ¿no? O negociación. Reparas el daño. Lo que pasa es que, nuestro sistema acusatorio pues ha evolucionado de cómo manejamos el sistema tradicional. En el pasado, en el sistema tradicional, si tú tenías una pena menor de 4 años, te ponían, en ese caso, te podían conceder una suspensión condicional, pero de la pena. Es decir, después de todo el juicio, después de que pudiéramos haber durado años en juicio, cuando te ponían 3 años o hasta 4 años, te suspendían la pena con condiciones que, pórtate bien, no cometas otro delito en ese mismo tiempo de duración de tu condena, repara el daño y acredítame un modo honesto de vivir. Entonces, para evitar que esto pase cuando se han transcurrido ya 2 o 3 años de procedimiento penal, cuando entramos al sistema acusatorio lo cambiaron y se lo pusieron como un beneficio a los procesados. Claro. Ahora, fiscal, otro tema, y es una de las declaraciones, digo, porque anda muy activo en medios también Luis Octavio Cotero, y una de las cosas que dice, bueno, pues es que, ¿por qué no se procesa a Roberto López Lara, a Marisela Gómez Cobos, a Rafael Castellanos, a Eduardo Almaguer? Me dice ahorita que se sentenció ya una funcionaria cuyo nombre ni siquiera nos acordamos, pero ellos también, estos altos funcionarios en su momento en la administración de Aristóteles, ¿también están siendo investigados o tienen perspectiva de procesarlos? Desde luego que se han investigado, pero también hay una situación. Se habla desde el año pasado, de la administración pasada, cuando empezó la investigación. A ver, Roberto López Lara, por mencionar a un servidor público. Bueno, de entrada, no hay ninguna constancia, no hay nada que me digan actuaciones que él haya tomado la decisión de sacar a pasear esos cuerpos. Absolutamente. Por eso no se le llama a esta. A Marisela Gómez Cobos se le entrevistó, desde luego. Pero ¿ella qué era? ¿Fiscal central? Ella fue fiscal central, ella aparece en el contrato y desde luego su declaración es un dato de prueba en contra de los actuales vinculados. Entonces no está. Ahora, hay una situación que no podemos dejar de señalar. Ahorita estamos en un sistema acusatorio adversarial. Si hablamos de adversarial es porque estamos en igualdad de condiciones de la Fiscalía y la Defensa. Son adversarios y ellos tienen el deber también, el derecho y el deber de hacer investigación y de aportar datos de prueba, pero ellos se les entregaron las actuaciones en octubre del año pasado y en 11 meses no nos pidieron que entrevistáramos un testigo y en 11 meses no nos pidieron que lleváramos a cabo algún acto de investigación. O sea, en realidad, si la defensa no hace una labor, no es culpa nuestra. Ellos también pueden aportar pruebas. En los juicios hay 2 partes. ¿Y qué sigue ahora para Luis Octavio Cotero? Es decir, el juez dio 2 meses, ¿no? Uso de defensa, puede ser uso de los medios de defensa, desde luego puede aportar datos de prueba, puede pedirnos inclusive a nosotros que citemos un testigo para que lo entreviste. Ya en realidad, el procedimiento empieza y el procedimiento es igual para los dos. Lo único es que habrá que utilizar las herramientas jurídicas. En ese momento lo único que estoy viendo es que se utilizan herramientas mediáticas, pero no jurídicas. Y esas cuestiones tenemos que resolverlas estrictamente desde un punto de vista jurídico. Si nosotros estamos equivocados, pues vaya, el juez lo dirá. ¿Cuál es el principal elemento de prueba que presentaron contra Cotero y el otro director? Los testimonios que tenemos, se advierte que él decide, que salgan estos cuerpos. Ahora, fiscal, algo más sobre este tema. Quisiera hacerle una pregunta y sobre otro tema, fiscal. De hecho, sobre ese tema, simplemente establecer que no es algo nuevo para nosotros ni para ellos. En octubre del año pasado
se les hizo lectura de derechos, y esto lo refiero por el contexto político en el que nos encontramos en este momento. No era el que estaba el año pasado, Sí. desde luego. Entonces no, vamos, eso lo digo porque he estado escuchando y leyendo de que es una revancha y es porque soy universitario. Nada tiene que ver con que sea universitario. Yo también soy universitario, también soy de la UDG, Claro, pero esto es una cuestión que es ajena a la investigación, es algo completamente objetivo. Bien, fiscal. Oiga, ¿y qué otro caso tienen ahí en puerta? ¿Alguna audiencia o judicialización de alguna carpeta que esté en puerta por parte de la Fiscalía Anticorrupción que nos pueda adelantar? No ha pasado una semana en este año sin que no tengamos audiencias. Sí. O sea, semana con semana hemos estado teniendo audiencias. Arrancamos el año con prácticamente 45 carpetas judicializadas, Sí. en las cuales estábamos en espera de fechas, y derivado obviamente a las labores de los juzgados, lo entendemos. Fueron tiempos difíciles para todos, pero se han ido regularizando, señalándonos audiencias prácticamente semana con semana. ¿Y tiene alguna ahorita importante? Recuerdo que en junio dijo que estaba por judicializarse la inversión fraudulenta en Abengoa del Zapotillo. Ya citamos a las personas y han solicitado un plazo para efecto de presentar su declaración, y estamos en el proceso de que transcurra el plazo que pidieron, que es un plazo que no excede 10 días, para efecto de poder ya pensar en judicializarla. Se vino a sumar hace poco a esa carpeta elementos que aportaron desde pensiones del Estado, en pensiones del Estado, junto con la denuncia que se presentó derivada de las famosas pensiones doradas, así llamadas pensiones doradas. Se aportaron elementos que tienen que ver con esta empresa Abengoa, y se sumaron a la carpeta que ya traíamos. Entonces es una situación que estamos considerando antes de la judicialización. No obstante, ya a las personas que consideramos que deben ser imputadas ya las citamos en la Fiscalía, ya comparecieron. ¿Ya compareció José María Martínez? No, estoy hablando de los de Abengoa. Abengoa. Hablando de los de Abengoa. De la otra estamos todavía recabando, recabando elementos. Hemos asegurado diversos documentos, tanto en pensiones como en otras dependencias también, inclusive algún ayuntamiento de la zona metropolitana. Bien, ¿y cuándo podría ser la audiencia de imputación del caso Abengoa? Del caso Abengoa les digo que se vino a alimentar con datos que nos presentó pensiones hace poco. Entonces eso como que nos extendió un poco el tiempo. No obstante, ya están citados los posibles imputados, y con ellos está transcurriendo un plazo que nos pidieron para declarar. Bueno, oiga, Entonces, fiscal, yo creo que no va a ser mucho lo que nos llevemos ya en esta. Bueno, me quedan 2 minutos nada más, pero recientemente los diputados locales aprobaron esta reforma anticorrupción 2.0, bueno, muy criticada porque no tenía todos los elementos que se solicitaba por parte de la sociedad civil, pero uno de los elementos que sí se incorporó es que ahora la Fiscalía Anticorrupción va a poder identificar y asegurar bienes en los delitos asociados a corrupción, como defraudación fiscal y lavado. ¿Es correcto, fiscal? ¿Cuándo comenzarían a aplicar estas medidas? De hecho, el tema del lavado de dinero es que es una... ¿O cómo funciona? No se acaba de entender, pero no, vamos, de entrada, no nos están dando a nosotros la unidad de inteligencia financiera, y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que únicamente estaba a nivel federal y ahora lo tenemos a nivel del Estado, no está dentro de la esfera de competencia de la Fiscalía. Entonces es una cuestión que todavía va a tardar un poquito en que se pueda aplicar de manera adecuada. O sea, está a medias la reforma. Vamos, no quiero criticar la reforma como tal, estableciendo que está a medias o no, pero sí que habrá que revisarla. Bien, oye, ¿qué facultades son importantes para su fiscalía para hacer mejor su trabajo? Digo, aprovechando para ahora que van a discutir una ampliación de esta reforma. Desde luego nosotros hemos solicitado desde hace mucho tiempo que la Fiscalía debe contar con una unidad de inteligencia financiera, y si no, cuando menos con el presupuesto suficiente para contar con asesores en el ámbito contable y financiero. Bueno, para que las investigaciones sean más completas. Bueno, fiscal. Y no depender directamente de otras instituciones. Bueno, pues le agradezco mucho, Gerardo de la Cruz Tobar, fiscal anticorrupción de Jalisco. Hasta luego. Gracias, muy buen día. Pues ahí está. Responde el fiscal, digo, la pregunta desde luego era para él, pero también para ti. Yo decía, ¿por qué 3 años? A 3 años está por apenas la vinculación a proceso de estos 2 exfuncionarios. Y él dice, bueno, uno, se
En realidad todo surge de una recomendación de derechos humanos que surgió que hizo después de los hechos ocurridos, meses después. Se atraviesa la pandemia y además hay mecanismos para entorpecer o demorar las audiencias por parte de los imputados. Todo eso conjugado ha dado como resultado que han transcurrido 3 años y están apenas las vinculaciones a proceso de 2 funcionarios, en este caso funcionarios más o menos de alto rango, Luis Octavio Cotero, ex titular de Ciencias Forenses, y el director del CEMEFO. Bueno, tú tienes la mejor opinión, 33 18 80 76 41, y recuerda, vamos a regalar el libro Malestar Global de Noam Chomsky, lo vamos a reseñar al final del programa, con Carlos López de Alba, nuestro reseñista, colaborador y editor. Envía tu imagen de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales al 33 18 80 76 41 y te lo puedes llevar. 9 de la mañana con 30 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 30. La agenda de Jalisco se escribe sobre esta mesa. Continuamos Cara a Cara en el 91.5, zona 3. Cara a Cara, la entrevista. 9 de la mañana con 33 minutos, gracias por seguir en este espacio y como te comenté al inicio del programa, vamos a platicar con Pedro Kumamoto. Después de que se armó allí una discusión en torno al presupuesto que preveía el Instituto Electoral para los partidos políticos el próximo año, pues hubo allí varias voces que se pronunciaron en contra, les parecía un exceso, y al final el gobernador convocó a una mesa de trabajo en donde están representantes de todos los partidos políticos. Bueno, no sé si ya se incorporó Morena, la última vez no se había incorporado, pero bueno, el resto de los partidos políticos, diputados y gobierno del estado, para establecer cuánto es lo que le vamos a dar a los partidos el próximo año, en un año no electoral. ¿Qué presupuesto se les va a asignar? Y para hablar de este tema justamente está Pedro Kumamoto. Él es ex candidato a la alcaldía de Zapopan, futuro regidor también de Zapopan, quien ha estado en estas mesas como representante del partido político Futuro. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Jonathan, muy contento de saludarte y de saludar a toda la audiencia de aquí de Zona 3. Gracias, Pedro. Oye, a ver, hemos visto, se están reuniendo creo que ahí para el cierre de semana, viernes, algo así. Los partidos políticos, gobierno del estado y diputados llevan 2 o 3 reuniones y me gustaría que nos adelantaras, Pedro, o nos compartieras hasta ahorita cuáles son los acuerdos de esta última reunión que sostuvieron el viernes y cómo se perfila la repartición de la bolsa para partidos políticos el próximo año. Bueno, es importante algunos elementos. Sí. De entrada, para quienes nos escuchan, con lo que yo he empezado en la segunda mesa, en esta mesa que tuvimos, este viernes, planteaba que era importante decirle a la población que existe una enorme desinformación que pudo haberse generado a partir de ciertas comunicaciones imprecisas por parte del Instituto Electoral y algunos otros elementos en donde se planteaba que Futuro iba a recibir 380 millones de pesos y llegado el momento incluso se habló de 190, 180 millones de pesos, lo cual es falso, ¿no? Creo que es importante que la población sepa que desde Futuro y desde otros espacios tenemos muy claro que esa no es la asignación de recursos, sería un exceso y de ninguna manera sería congruente con lo que nosotros alcanzamos a ver para la participación política. Entonces, nosotros lo que hemos planteado y lo que creemos desde un arranque cuando se dio la noticia es que algo así, un presupuesto de estas dimensiones, pues sería insensible, como bien se mencionaba previamente, pues en un año no electoral por un lado, pero también algo fundamental en medio de la pandemia, en medio de pues un momento en donde necesitamos utilizar todos los recursos posibles para la atención médica y para la reactivación económica. Y en ese sentido, lo que hemos estado observando es que hay diversos cálculos por parte del Instituto Electoral. Creo que ese es uno de los acuerdos más importantes que se dio el viernes y es el reconocimiento de que depende del Instituto Electoral determinar cuál va a ser, digamos, la interpretación de la fórmula que, determina la repartición de los recursos públicos a los partidos, tanto de Jalisco como los partidos nacionales que tienen registro en Jalisco. Y bueno, finalmente, en eso terminamos, es decir, esa fue como uno de los grandes acuerdos que necesitamos poder llegar
a por lo menos un predictamen, por así decirlo, porque pues eso es solamente facultad del instituto determinar cuánto se va a distribuir, es decir, no nos corresponde a nosotros plantearlo, pero yo te adelanto que al menos de parte de Futuro y también del otro partido político local, Hagamos, pues lo que se plantearon fueron cifras mucho menores a lo que se ha estado planteando, es decir, por debajo de los 70 millones por lo menos, y digamos en otros sentidos se ha planteado desde, Hagamos me parece, 30 millones. En suma, quienes estamos de alguna forma, o quienes podríamos ser receptores de ciertos beneficios, estamos planteando desde ahora que no, nosotros no vamos con esta lógica de los 180 o de los 380 millones con los que trataron de plantear. Perdón, Pedro, cuando dices 30 millones o 70 millones, ¿te refieres para un solo instituto político o la bolsa general para todos los partidos? Es para un solo instituto, pero ojo, y esto es algo que considero que es muy importante, estos son los cálculos que podría llegar a dar el Instituto Electoral, esa es la interpretación que alcanzamos a ver. Y sobre esa cantidad, sobre por ejemplo los 70 millones, desde Futuro también tenemos la apertura para poder plantear un mecanismo, y eso lo pusimos sobre la mesa el viernes, con, digamos, la Secretaría de Hacienda para poder reintegrar una parte de ese presupuesto con la única condición, y eso es algo importante para nosotros, que sea destinado a trabajos de salud, trabajos relacionados con el COVID, con la pandemia, con la recuperación de aquellas personas que están sufriendo en los hospitales. Es decir, no para a toda máquina del gobierno estatal o para su promoción personal. Oye, Pedro, a ver, ¿con cuánto presupuesto puede funcionar bien Futuro para la participación política, como decías, en 2022, en un año no electoral? ¿30 o 70 millones? Yo lo que te puedo decir es, acabamos de verlo, me parece, el jueves, una aprobación por parte del Instituto Electoral para la consulta sobre el pacto fiscal. Dicho de otra manera, cómo estamos participando en lo que nos retribuye, por así decirlo, la federación de aquellos impuestos que son cobrados en Jalisco. Bueno, para ese ejercicio, un ejercicio promovido por el gobernador, se están destinando cerca de 22.5 millones de pesos. Uh-huh. Esto significa un solo ejercicio durante todo el año, y están planteando esos recursos para poder, poder instalar casillas, poder llamar a la participación de las personas. Yo les decía, incluso en la misma mesa, que creo que es importante hacer notar este tipo de ejercicios, porque si lo que se está buscando es impulsar la participación ciudadana, quitarle la falta de legitimidad a los partidos políticos en el Estado y finalmente impulsar que más personas participen, se eduquen, podamos, participar en talleres o en espacios de discusión política, son necesarios los recursos públicos. Eso es algo que siempre he planteado, que eso es algo que para mí es algo fundamental, que no solamente quienes hoy hacen política sean los que se sienten dueños de la política. Oye, dice, mucha gente pueda participar. Dice, son necesarios los recursos, Pedro, pero ¿cuántos recursos entonces son adecuados o suficientes para Futuro en 2022? Esto es algo que todavía, está muy distante a poderlo determinar, es decir, es algo que se tiene que poner sobre la mesa en la discusión dentro del mismo partido, es decir, yo no tengo la cifra ahorita, pero lo cierto, y lo quiero dejar como muy claro, nosotros operamos con 10 millones de pesos el año pasado, en todo el año, y apenas así pudimos tener un equipo de aproximadamente 25 personas y una sola sede. Es decir, no pudimos tener un espacio de atención, de vinculación y de educación en otros distritos o en otros espacios que no fuera la zona metropolitana de Guadalajara como sede. Es decir, si tuvimos actividades, participamos en por lo menos 80 comités municipales, pero esto pues sí te habla de un entendimiento de la política, o al menos por quienes están haciendo otra propuesta, y ahorita me gustaría hablar de ello, pues francamente, para que solamente quienes ya hacen política, para que quienes se sienten dueños, puedan participar en ella. Y pongo este ejemplo porque está también la propuesta que se da desde la fracción de Movimiento Ciudadano, en donde se plantea triplicar lo que recibe Movimiento Ciudadano y a nosotros ponernos en una suerte de 9 millones de pesos. Esto, quiero insistir en eso, en algo que para mí es muy importante. No se trata de la cifra, en lo abstracto, se trata de qué tanto estamos realmente buscando que nuevas voces, que nuevos espacios de participación puedan fomentarse, uno. Y dos, creo que eso es algo que hemos hecho en general desde que hemos existido como fuerza política, desde la Diputación Independiente y las distintas candidaturas que hemos tenido. El ejercicio de esos recursos se tiene que hacer con total transparencia y claridad,
Y creo que es algo que se puede conquistar. Es algo que, por ejemplo, yo les decía, cuando fui candidato al Senado, recibí cerca de 5.5 millones de pesos de dinero público. Y esos recursos fueron utilizados de la manera, insisto, que creo que se requieren utilizar cada uno de los pesos. Entonces, no debería ser necesariamente solo la discusión sobre la cantidad final, sino también a voltear a darnos cuenta que desde lo que yo alcanzo a ver, pues sí existe un esfuerzo para ir minando los recursos y las posibilidades de incidencia de la oposición al gobierno actual del estado de Jalisco. Bueno, Pedro, oye, finalmente dices el próximo viernes se reúnen y ya ese día va a haber un predictamen, es decir, el instituto les va a decir, esta es la interpretación y estos son los montos o no. Yo espero que pueda existir, o sea, digamos que fue una de las conclusiones de esa reunión, que es necesario para poder empezar a discutir sobre ya temas concretos, y creo que eso sería una excelente noticia. Por lo mismo, yo invitaría a quienes nos están escuchando a estar atentos y atentos a lo que sucede este viernes, porque, insisto, es fundamental que quede clarísimo que no vamos a quedarnos ni con 380, ni con 180, ni con 80 millones de pesos o 70 millones de pesos. Desde Futuro tenemos muy claro que se puede hacer una política con las personas, con muchísima participación, pero finalmente con una rendición de cuentas y con esta austeridad, ¿no? Bueno, Pedro, oye, finalmente estuvo Morena, ¿está Morena participando en estas mesas o no? No participó Morena, entiendo que ni la primera ni la segunda sesión que se ha tenido de esta mesa, que por cierto es importante decirlo, se convoca, digamos, a raíz de una invitación que hace Susana de la Rosa, presidenta de Futuro, es decir, al darnos cuenta de que existía estas posibilidades, pues de estas, digamos, distribuciones que nos parecían excesivas, se hace la invitación, el gobernador recibe a Susana, se hace partícipe de esta convocatoria y estamos sesionando, pues digamos, gracias a que existió también pues una proactividad por parte de Futuro, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante, o desde luego con la organización y con el reconocimiento también a la Secretaría General de Gobierno, que es quien está organizando estas mesas. Oye, Pedro, pues una de tus banderas en su momento fue la ley Sin voto no hay dinero, y dice aquí Pati Alcalá, dice, ¿qué balance haces hoy por hoy de tu propuesta? Sin voto no hay dinero. Y yo añadiría, fue una propuesta que, digamos, quedó corta, porque al final, pues este problema no deberíamos tenerlo, si es que ya habíamos decidido establecer una fórmula para repartir el dinero a partir de los votos que recibían los partidos. ¿O qué pasó, Pedro? Esto es algo importante y qué bueno que lo mencionas. Una de las, digamos, en todo caso, de las conclusiones que también se llevaron pues la mesa este viernes, es que era fundamental que no se hiciera como una contrarreforma, por así decirlo, sin voto no hay dinero, o que desapareciera como tal la reforma. ¿Por qué? Porque ya se adelantó, ya se dio un pequeño paso, imperfecto, que necesita modificaciones, que por eso estamos en esa mesa, y por ello mismo, el viernes yo hice la propuesta de desde ahorita tener muy claro los montos, a partir de eso hacer anuncios concretos a renuncias de recursos públicos y a partir de ello empezar a trabajar la iniciativa de Sin voto no hay dinero, pero a nivel nacional. El problema que se está dando esencialmente es porque solamente Jalisco en su código electoral está contemplando esta figura. Necesitamos que todo el país tenga precisamente esta fórmula para poder reducir los recursos públicos a los partidos, pero no solamente eso, sino mejorar la calidad democrática, porque eso es algo en lo que pues estamos completamente convencidos. No solamente se trata de reducir hasta el infinito los recursos, se requiere tener, por así decirlo, un mayor índice de participación dentro de las elecciones. Eso es lo que plantea Sin voto no hay dinero, es decir, que los votos determinen el presupuesto final de los partidos, porque al final del día, incluso teniendo cero recursos para los partidos, el problema no se acaba. El problema tiene que ver con que no tenemos una democracia que nos represente realmente, una oferta política que esté ahí para escucharnos. Y entonces lo que busca Sin voto no hay dinero es precisamente dar ese balance. Y eso es lo que vamos a estar peleando para que dentro de esa mesa, yo espero, podamos también llegar a la conclusión de que los partidos ahí reunidos presentemos en el Congreso local, como Congreso del Estado de Jalisco, una iniciativa al Congreso Federal. Eso ya lo hicimos, eso es posible, y eso es lo que demostraría que no se trata solamente de reducirle dinero a un partido o a dos, sino que se trata de una lógica en la que tenemos que entrar todas y todos, y en donde vamos a seguir defendiendo. No se trata solamente de bajar recursos, que sí, pero también de reducir los recursos. Eso es lo que demostraría que no se trata solamente de reducirle dinero a un partido o a dos, sino que se trata de una lógica en la que tenemos que entrar todas y todos, y en donde vamos a seguir defendiendo. No se trata solamente de bajar recursos, que sí,
pero también de mejorar la calidad de nuestra democracia, lo cual es vital. Oye, Pedro, cierro, me queda un minuto, pero, ¿sabes? Me da la impresión de lo que va a pasar. Es decir, puede haber muy buena voluntad de los partidos, el IEPC llega, hace la interpretación, presenta la propuesta de repartición de recursos y con un solo partido que no esté conforme, lo puede ir a impugnar y con recursos legales lo echa para abajo, que es lo que siempre ha ocurrido. Ese es un escenario muy probable. Yo espero que, más bien, te doy la razón, es un escenario probable, pero espero que la mesa justo funcione, esta comisión funcione para que eso no suceda. Por lo pronto, y quiero insistir en eso, quienes estamos pues en un terreno en donde podría argumentarse que quisiéramos quedarnos con los derroches, no, estamos planteando que nosotros no estamos en esa lógica, queremos responderle a la sociedad que nos ha dado su confianza de la misma manera en la que les exigimos a los partidos en otros momentos. Entonces, creo que Futuro tiene esa claridad. Nosotros tenemos toda la intención de que ya sea a través de un mecanismo, por parte de un acuerdo del Instituto Electoral, por parte de una interpretación legal o por parte de un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, nosotros vamos a ser congruentes a lo que creemos y a que sí se requieren estos recursos públicos, pero tienen que ser con honestidad, con una lógica de austeridad y finalmente brindando resultados concretos a la población. Oye, aquí Pedro, digo, disculpa, pero aquí el auditorio de cara a cara luego es muy incisivo, pero dice, ¿cómo que no sabe con cuánto puede operar? Poco creíble su comentario. Me imagino que se refiere al hecho de que con cuánto opera Futuro, podría operar Futuro en 2022. Creo que fue la respuesta que di, ¿no? Que fue hace rato que el 2021 como partido recibimos 10 millones de pesos para todo el año, ¿no? Sí. Y justo esto, pues a nosotros nos parece que fue sumamente insuficiente para poder darle la atención a la población. Nosotros nos imaginamos que podemos convertirnos como una suerte de una escuela de política, pero que esté abierta a todas las personas, un espacio que realmente pues, sea incluyente. Y creo que eso es algo a lo que nos tenemos que abocar. Y bueno, creo que sí le di respuesta a Georgina. Bueno, aquí dice Georgina. Pedro Kumamoto, ex candidato a la alcaldía de Zapopan, próximamente regidor de Zapopan. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Cara a Cara. Muchas gracias, Jonathan, y a las personas también que están interesadas en este tema. Este próximo viernes estar atentos y atentos, y gracias por este espacio en Cara a Cara. Gracias, Pedro Kumamoto, ahí está. Pues bueno, el viernes va a presentar el Instituto Electoral la propuesta, y saben que es que en este país las cosas ocurren así. Un legislador pone, un gobernador pone, pero siempre un juez en última instancia dispone, con amparos, con recursos ante tribunales administrativos, con cualquier cantidad de recursos legales, se entorpecen y se echan abajo muchas reformas, sobre todo cuando están mal hechas o tienen inconsistencias. Entonces, pues vamos a esperar que definen las agrupaciones políticas con el gobierno del Estado y la iniciativa que van a proponer para repartir el dinero a los partidos políticos. Sobre Futuro y Hagamos, si se fijaron, yo anoté aquí, digo, nada más se los paso antes de irme al corte, pero en algún momento Pedro dice, bueno, es que en algún punto Hagamos dijo que 70 millones, luego él menciona, nosotros hablábamos de 30 millones, y después él dice, pero 10 millones no es suficiente. Entonces, creo que puede estar en ese rango lo que se le podría dar a Futuro, lo que ellos piden. Yo creo que alrededor de 30, 40 millones para un año no electoral. ¿Te parece mucho o poco dinero? ¿Es suficiente? El planteamiento de Pedro Kumamoto es que necesitamos ese dinero también, al menos yo así lo traduzco, él dice, para incentivar la participación política. Bueno, 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un corte y regresamos con más en Cara a Cara. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 9 de la mañana con 53 minutos y te recuerdo, ahorita va a reseñar Carlos López de Alba este libro, Malestar Global, de Noam Chomsky, conversaciones con David Barsmian sobre las crecientes amenazas a la democracia, es el subtítulo, una publicación de Sexto Piso en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Y bueno, este libro lo va a reseñar Carlos López de Alba, te lo puedes llevar solamente, todavía tienes oportunidad de enviarnos a nuestro teléfono de WhatsApp, 33 18 80 76 41, una imagen de pantalla en donde nos sigues en nuestras redes sociales para que puedas llevártelo al final. Y le agradezco mucho a Carlos López de Alba, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, Carlos. Mi querido Jonathan Lomelí, pues extrañándote a ti, a la cabina y a todo el equipo de cara a cara, de no estar ahí con ustedes físicamente, pero sí en presencia y conmovido porque por una parte, pues porque el Atlas ya va en tercer lugar, y eso siempre es un indicador de certidumbre en esta vida. No. Pero bueno, no le quitemos el espacio a la cultura para hablar de libros, sino más bien, para hablar de fútbol, sino ya pronto hacer lo contrario. No todo puede estar mal, sí. Para hablar de la cultura. Y también fíjate que estaba viendo este tema de el Arco del Triunfo, este como performance que hizo esta pareja de autores búlgaros, sí. El autor Cristo y su mujer, y pensaba un poco Jean-Claude, ¿qué monumento podríamos forrar así, envolver como regalo aquí en Guadalajara? No sé. Los arcos. Sí, el edificio de la ODG, que está tan feo. Los arcos. Bueno, pero por dentro está bien bonito, ¿eh? Por dentro sí. Ha tenido sus buenas remodeladas, ¿eh? Pero bueno, queda la lección ahí, por si a alguien le sobra unos millones de pesos para una intervención artística, ahí estaremos. Pero fíjate que hoy vamos a hablar, como bien mencionaste, de un libro de Noam Chomsky, que sí, ya habíamos comentado y regalado, pero aquí en este mismo espacio, pero fíjate que nos lo pidieron tanto que decidimos revisitarlo una vez más. Sí. Porque este es un libro que son conversaciones con David Barsamian. Haz de cuenta que es como el Jonathan Lomelí de Boston. Y es un libro que se hizo a la limona, recoge 12 conversaciones entre el autor nacido en Filadelfia, intelectual, crítico, economista, estadista llamado Noam Chomsky, sí. Y que definió como malestar global, conversaciones con David Barsamian sobre las crecientes amenazas de la democracia, que se construyen 12 capítulos en los que se capturan conversaciones entre el lingüista y politólogo Noam Chomsky y el periodista Barsamian, y fueron conversaciones suscitadas en diferentes espacios como Cambridge, Santa Fe y algunas por correo electrónico entre 2013 y 2017, y la traducción se publicó en México en 2018, como bien apuntas, entre Sexto Piso de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El libro repasa en estos 12 capítulos o 12 charlas, está breve, está muy ameno, son menos de 200 páginas, temas como espionaje estatal, democracia, es un tema fundacional en Chomsky, sí. La situación en Oriente Medio, los sistemas de poder, el Estado Islámico, que como te digo, aunque fue un libro escrito en 2018, 2021, por el tema de Afganistán, vuelve a poner los ojos en ese ámbito, sobre los kurdos, Turquía, habla del miedo como mecanismo de control, sobre la utopía social, elecciones y votos, crisis y organización política, y no se podía quedar afuera este tema que fue la presidencia de Trump, que Noam Chomsky siempre fue tan crítico. Crítico, severo, sí. Exacto, por este contrapeso que representó Trump para los demócratas. Entonces, precisamente en el tema de Chomsky habla mucho o dialogan mucho acerca del miedo y del racismo como un mecanismo de control social, como un artificio de perpetuación política y de predominio económico. El libro, Jonathan, es un libro que se puede conseguir prácticamente en cualquier librería en línea o quien acuda a un espacio físico. También recorre mucho la política de Estado de Estados Unidos, desde las administraciones de Bush Jr., Obama y Trump, el rol del Estado israelí en la alianza con Estados Unidos y su influencia en Oriente Medio. Este es un tema muy interesante, el papel de Naciones Unidas y de la OTAN como ratificador de conveniencias monopólicas y hegemónicas, obviamente desde el punto de vista de Chomsky y de Barsamian, y no como desde el restablecimiento de los derechos, las fronteras naturales y de las garantías individuales, como en el deber ser. También, claro. Ya casi para cerrar, Jonathan, el libro también es un catálogo de estos conceptos que podríamos llamar chomskianos ya,
alrededor de la libertad de expresión, de la fe y de las religiones, así como el orden económico, principalmente estadounidense, y de la ciencia y la inteligencia artificial, las migraciones y de los refugiados y de la despenalización de las drogas. Es decir, es un libro que, como te digo, recoge conversaciones alrededor de la década anterior y se publicó a finales de 2018. No deja de decirnos o de darnos rasgos para entender un poco la actualidad contemporánea. Entonces, para no extenderme, porque ya estoy viendo que ya vamos a cerrar. Así es. Esto es una probadita del libro, Jonathan, para todos los lectores, y bueno, vamos a escuchar quién se lo lleva. Bueno, te agradezco mucho, Carlos López de Alba, con su reseña, y ya aquí está el ganador, dice, me lo pasa Laura, dice el ganador es Pierre Semería. Muchas felicidades a Pierre. Dice, de hecho, aquí en su mensaje, nunca he leído a Noam Chomsky, y pone ahí un emoticón bailando, feliz de que ahorita le acaban de avisar que se llevó el libro. Felicidades a Pierre. Ahorita Laura te da los detalles para que puedas recoger Malestar Global de Noam Chomsky, y también muchas gracias a Carlos López de Alba y por supuesto a ti por habernos sintonizado en este espacio de Cara a Cara. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos el día de mañana a las 9 de la mañana en este mismo espacio. Gracias por habernos sintonizado. La